Y entonces yo me voy a permitir leer un pensamiento de este doctor. Dice así: la doctrina de redención por la sangre del pacto eterno, que al principio brilló tenuemente por la promesa de la simiente de la mujer, continuó brillando con mayor intensidad a través del medio de los tipos y las sombras, los altares humeantes y las víctimas sangrientas de las dispensaciones mosaicas y patriarcal, hasta que, al fin, bajo la luz suprema y el desenvolvimiento más glorioso, vemos el cumplimiento claro de las predicciones antiguas, el comentario infalible sobre los tipos divinamente instituidos y la revelación más explícita del gran misterio de salvación a través de los méritos de la oblación vicaria y pía del Mesías divino. Ustedes van a encontrar que aquí hay una serie de palabras tan del español antiguo que nos costaría explicarlos, pero me refiero a esto por la manera en que este hombre en 1800 algo manifestaba lo que es la expiación. Vamos a orar antes de entrar en materia y damos un momento de meditación. Ruegue al Señor que por medio de la palabra sea usted y yo bendecidos. Ya de hecho, al repasar esta doctrina de la expiación, ya fui yo bendecido. Esta mañana vamos a hacer una presentación general y dejando espigas para que usted las recoja. Recuérdense que en la era de Booz, ¿qué era lo que hacían? Habían una cantidad de segadores y tenían que dejar espigas, y estaba en la ley que dejaran las espigas ahí, que no las recogieran. Ahora los agricultores recogen hasta lo que no deben de recoger, pero en aquel entonces una cantidad para los pobres y las viudas. Y hoy no son pobres ni son viudas, pero van a quedar una cantidad de espigas que usted va a tener su buen manojo, y como dice también en el libro de Ruth, su delantal que va a estar lleno de efas. Así que depende de usted si la recoge o no. En mi caso, yo ya me recogí unas y van a quedar otras en esta exposición. Oremos. Padre, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, porque solamente tú eres digno de ser alabado y glorificado. Te damos gracias en esta oportunidad, Señor, de inaugurar tu palabra, de inaugurar, Señor, con la exposición, este momento sublime de espigando en la palabra. Gracias te damos por el esfuerzo que han tenido cada uno de mis hermanos al estar, Señor, presentes, al estar con esta actividad también de los días previos, Señor, que conlleva una serie de contratiempos, obstáculos, pero Señor, tú has permitido que esta administración pueda alcanzar el objetivo, y es que estemos en esta mañana honrando, glorificando tu nombre. Bendícenos a través de tu palabra en todas las exposiciones que hayan en esta mañana, y Señor, recibe tú la gloria, porque a ti pertenece. Gracias te damos en el nombre maravilloso, poderoso de Jesús, a quien sea honor y gloria desde hoy y para siempre. Amén. Bien, mis amados, pueden abrir su Biblia en Hebreos capítulo número 2, versículos 14 al 18. Le doy lectura. Van a encontrar también unas palabras diferentes porque usé Reina Valera 1609. Esa fue la que utilicé, esa versión, entonces van a aparecer unas palabras de lenguaje antiguo. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre,
Él también participó de las mismas para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, el diablo, y librar a los que por temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no tomó a los ángeles, sino a la simiente de Abraham tomó, por lo cual debía ser en todo semejantes a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel pontífice en lo que es para con Dios y para expiar los pecados del pueblo. Porque en cuanto a él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Creo que tiene mucho eco, ¿verdad, mis hermanos? Sí, tal vez lo corrigen, porque mire, yo con los micrófonos a lo que salga, pero ahora me está distrayendo. Porque pienso que a ustedes les están haciendo así los tímpanos. Primera de Pedro, ahí creo que está mejor, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo número 1, versículos 18-23. Ahí está, ahí mejor. Primera de Pedro, así ahí ya está un poco mejor. Ya. Primera de Pedro 18 al 23, Reina Valera actualizada. Tened presente que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual heredasteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Él, a la verdad, fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos. Por causa de vosotros, por medio de él creéis en Dios, quien lo resucitó dentro de los muertos y ha dado gloria, de modo que vuestra fe, esperanza, estén en Dios, habiendo purificado vuestras almas en obediencia a la verdad, para un amor fraternal, no fingido. Amaos los unos a los otros ardientemente y de corazón puro, pues habéis nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. Y el otro versículo no lo puse, pero usted lo puede leer, que es una cita del Antiguo Testamento. Y entrando ya como base de estas dos porciones que hemos leído y que dentro de ellos se encuentra la expiación, vamos a ir a la definición. Es probable que ya no vuelva a tocar estos pasajes, pero le quedan a usted como el fundamento para lo que vamos a exponer. Voy a dar otras citas, por supuesto, pero no me voy a ceñir a lo que leímos, sino que lo vamos a ir extendiendo para poder espigar en la palabra del Señor. La palabra de expiación denota un estado de unidad y un acuerdo entre dos personas. La expiación presupone dos partes separadas para que de esta manera estén en armonía, El sentido teológico es la reconciliación entre Dios y su creación caída, especialmente los seres humanos pecadores. La expiación es, por tanto,
una solución al problema de la especie humana, la raza. Su separación de Dios, que surge de la desobediencia, rebelión de Adán y Eva. De ahí está ya, digamos, el panorama que nosotros vamos a poder desarrollar más adelante. La palabra expiación ocurre solamente una vez en el Nuevo Testamento y la encontramos en Romanos capítulo 4, versículo 11, donde se relata de Abraham la amistad que tiene con Dios. Acá, en lo que hemos presentado de la introducción, vemos que son dos personas que se reconcilian y están con una mente en armonía. Usted ya va a poder encontrar, porque si lo lee solamente así, va a decir, bueno, ¿y este texto o este versículo qué tiene que ver acá? Pero si usted ya sabe la definición que hemos puesto, no definición, sino una introducción a esto, vamos a alcanzar el objetivo. La palabra, como dije, se encuentra en Romanos 4:11. No obstante, el término griego katalagín, de donde se deriva, aparece frecuentemente cuando por lo general se traduce en reconciliación. El término del Antiguo Testamento para la expiación es kafar, que significa primordialmente cubrir o esconder. Cuando se usa como nombre, significa cubierta. En teología se usa para expresar la idea de satisfacción o expiación, con 5 factores que nosotros vamos a señalar de una manera rápida. Denota aquello que une y reconcilia partes en disputa, haciendo que tengan una misma mente. 2, denota también el estado de reconciliación, la unidad de mente que caracteriza a las partes reconciliadas. 3, la palabra se usa más frecuentemente en el sentido de un sustituto para la pena, una víctima ofrecida como propiciación. 4, la idea en el Antiguo Testamento, tal como se acaba de indicar, es el de una cubierta y por tanto se aplica a todo lo que cubre los pecados del hombre ante Dios. 5, en su más alta expresión, en el Nuevo Testamento, de donde se usa para significar la ofrenda propiciatoria de Cristo. Esto, digamos, de todo lo que hemos llegado de los 5 puntos, considero que es el más importante porque es el que nos lleva a nuestro objeto. La naturaleza y la necesidad de la expiación, porque debemos de saber cuál es la naturaleza y cuál es la necesidad de la expiación. Podríamos pensar, bueno, es porque el hombre ha pecado, pero vamos a ir mucho más allá, en profundidad, conociendo realmente la necesidad de la expiación. Porque vea que nuestro Señor Jesucristo, que Dios lo haya enviado y que ahora nosotros disfrutemos de esa armonía, de esa comunión, el perdón de nuestros pecados, pues necesita algo fundamental. Y en la epístola a los Hebreos se explica en 3-4 capítulos en los que se lleva a cabo todo esto. Definición de la expiación. La expiación es aquella satisfacción hecha para con Dios por los pecados de toda la humanidad, ya sea el pecado universal, que técnicamente se le llama el pecado original, por la mediación de Cristo. Y especialmente aquí hay un aspecto que lo han retratado
en diversas religiones, principalmente una, donde lo tipifican y hacen una fiesta y todo de la pasión, pero sin un verdadero sentido que ha tenido la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces vemos que de esta pasión y muerte garantizan a todos el perdón, en tanto que las perfecciones divinas se mantienen en armonía. La autoridad del soberano no deja de ser y se hace que los pecadores acudan al arrepentimiento, a la fe de Cristo, a las condiciones necesarias del perdón y la vida de obediencia por la vida o por la ayuda gratuita del Espíritu Santo. ¿Verdad que cuando uno dice, perdón, el perdón de mis pecados, que hay una satisfacción interna, hay algo tan particular? Y no sé si usted se recuerda la primera noche o el día o en cualquier hora que usted reconoció o el Señor puso en usted el reconciliarse, el perdón de sus pecados. ¿Cómo se sintió? Muchos tenemos diferentes manifestaciones, pero siempre hay un punto que nos lleva y nos permite hacerlo de tal manera. Y debe de estar presente eso, porque vea, es toda nuestra vida el perdón de Dios hacia nuestros pecados, y debemos de ser agradecidos. Y bueno, hay una serie de palabras que podemos utilizar en este momento, pero mis amados, que eso sea un tatuaje de vida, el perdón de sus pecados, porque la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo es suprema. No se puede, como le dijera, explicar, o nuestras palabras no alcanzan para darle el verdadero sentido. La necesidad de la expiación. Aquí hay un punto que es sumamente importante. Cuando hablamos de la necesidad de la expiación, queremos decir que fue indispensable para el ejercicio de la misericordia hacia los pecadores condenados, y por consecuencia, sin esta expiación no habría salvación posible para ellos. Pero nosotros ahora ya tenemos esa salvación y podemos decir: gloria sea su nombre, bendito sea Él. Es que, hermanos, cuando llegamos a esta profundidad, porque a veces lo vemos soy salvo, pero el trasfondo que tiene estas palabras tan sencillas que yo estoy diciendo, que soy salvo, oiga, dan ganas de llorar, Aquí ya se me están saliendo, pero si se salen, pues que se salgan, mis amados. Porque a través de que estoy haciendo la exposición estoy recordando de lo que Él me ha perdonado. Pero ahí lo dejo, que esto va a ser mi devocional tal vez más adelante, o en un sentido, porque va a quedar esa espiga para poder seguir más adelante. Hay que evitar cuidadosamente el pensar que la expiación fue necesaria a fin de estimular el amor de Dios en favor del hombre, porque la expiación es el resultado o efecto del amor divino. La necesidad de la expiación se originó en los obstáculos que la ley y la justicia interpusieron, porque la ley no contenía para sí ninguna provisión de perdón. ¿Qué decía la ley? No matarás. ¿Y había opción a perdón de eso? No. Y recuerde que cuando usted repasa el Antiguo Testamento, las leyes que habían, ojo por ojo, diente por diente, pie por pie, etcétera. Pero el Señor siempre en su misericordia, en su gracia,
eh, hizo ciudades de refugio. Hay 7 ciudades de refugio, algunos del 7 sacan bastante, significado por lo que esto conlleva. Pero solo mencionemos esto en este momento por el tema que estamos desarrollando. Habiendo sido traspasada la ley, se demandaba que la pena consiguiente fuera ejercida contra el pecador. Y la justicia misma sostuvo también esta demanda. Vea, ley y justicia. Acá creo que mi hermano Donald Cardosa entiende bien estos temas, estas 2 palabras más que yo, ¿verdad? Pero porque estamos hablando de la ley y de la justicia, que están en Dios. La ley era santa, justa y buena. La santidad, la justicia y la bondad demandaban una pena para que fuera impuesta. No importaba quién fuera, una pena impuesta. ¿A quién? Al pecador. La ley restringió el ejercicio de la misericordia. Qué interesante. Vaya tomando en consideración estas espiguitas que van ahí cayéndose. La misericordia divina estaba ahí, pero la ley no lo ponía y demandó la ejecución de la pena. Dios no podía, en su sabiduría, santidad y bondad, fijar una pena a la ley, porque Él mismo la había hecho, Él mismo la había presentado, y al mismo tiempo permitir la desobediencia quedara sin castigo. Por eso a veces los papás cometemos algunos errores, que hay leyes en el hogar, hay mandamientos para que no sea tan fuerte la palabra, pero los transgreden nuestros familiares y amigos, ¿y qué nos hacemos? Lo dejamos pasar, pero la ley no dejaba pasar nada. Por eso es santa, justa. Y debemos de considerar todo esto. Sin intervención externa de ninguna clase, la raza humana en su totalidad hubiera estado eternamente perdida y sin esperanza. La necesidad de la expiación puede deducirse de la naturaleza del pecado a la naturaleza de Dios. La naturaleza del pecado es tal que sus resultados son destrucción y daño moral. El pecador en lo personal es culpable. ¿Culpable desde cuándo? Ya al principio lo dijimos, desde la desobediencia de Adán y Eva. La demanda hecha por la ley implica un mal intrínseco, o sea que está dentro de eso mismo, del pecado y su inclinación al mal. Usted puede leer Romanos capítulo número 7 de lo que habla del mal y cómo Pablo lo expresa, pero hay una solución en el capítulo número 8 también de Romanos. Si nos preguntamos el por qué, encontraremos la respuesta en la naturaleza de Dios. El pecado es antagónico a la naturaleza de Dios. En los atributos de Dios se encuentra la base de los argumentos en pro y en contra de la necesidad de la expiación. Toda teoría de la expiación que enseña o presenta solamente el lado del hombre y no el lado de Dios, en cierto sentido niega tanto la santidad como la justicia de Dios. Más aún, la humillación, el sufrimiento y la muerte del Hijo unigénito de Dios prueban que había alguna necesidad de tal expiación. Vea qué alcances tiene la expiación. Por eso estamos viendo la necesidad de la expiación. Y si solo vemos el lado humano, estamos negando todo el proceso o todo lo que se dio en Dios. Y ahora, cuando vemos las dos situaciones que se presentan, la divina y la humana, vea qué resultados los que tenemos a través de lo que llamamos la expiación.
La expiación también tiene una base bíblica. A ninguna otra fuente, como no sean las Sagradas Escrituras, debemos nosotros volvernos a fin de establecer la idea cristiana de la expiación. Encontramos aquí los estados o condiciones preparatorios de desarrollo tal como se dieron en el Antiguo Testamento, el concepto del sacrificio del Nuevo Testamento tal como se revela en los sufrimientos vicarios y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Más adelante voy a definir lo que es vicario. La sombra de la expiación en el Antiguo Testamento. La doctrina de la expiación fue revelada gradualmente al mundo y está marcada por 3 pasos principales. 1, los sacrificios primitivos. 2, los sacrificios de la ley. 3, las predicciones de los profetas. Los sacrificios primitivos. El Antiguo Testamento no da un relato del origen de los sacrificios primitivos, pero da una historia de la adoración. Ve, aquí utilicé la palabra adoración en medio de los sacrificios. Sacrificial desde el principio de la historia hasta el tiempo que los sacrificios fueron hechos a un lado por la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. La obra de los patriarcas consistía en mantener vivo el sentido de dependencia en Dios, y el altar fue considerado como un elemento esencial en cualquier acercamiento a Dios. Entonces los patriarcas cuidaban de que fuera una transmisión. Por eso cuando vemos el sacrificio de Caín y Abel, hay una diferencia ahí marcada. Los patriarcas, y aquí tenemos que considerar a Adán y a Eva, que les enseñaron a sus hijos que cómo debían de hacer el sacrificio. Lo que sucede que siempre el hombre quiere cambiar, quiere hacer en sus propias fuerzas y disponer de él cómo hace su sacrificio por el tema que estamos desarrollando. Usted sabe la historia de Caín y Abel en la forma de sus sacrificios. El relato de adoración sacrificial se encuentra en Caín y Abel, ya con la consideración que he hecho anteriormente. Noé y Abraham y muchos otros patriarcas que estuvieron y que siempre estaban en los sacrificios. Demuestran de manera concluyente que los sacrificios de sangre eran considerados como expiatorios en carácter. Los sacrificios según la ley. La institución de determinados sacrificios enumerados en la ley mosaica, usted los puede leer en Éxodo, en Levítico, ahí encuentra usted todo lo que quiera saber de los sacrificios. Marcaba un paso más al desarrollo de la idea de la expiación. La dependencia en Dios era interpretada ahora como dependencia de su voluntad, de aquí que se tomara un carácter moral. La ofrenda de sangre tenía también un significado dual. Era una representación de la vida pura que el pecador debía de tener. Y esta expiación solo podía ser tal a través de la muerte. Además, los sacrificios de animales apuntaban a Cristo como el antetipo, el Cordero de Dios, cuya sangre podía quitar el pecado del mundo. Las predicciones de los profetas. Estos sacrificios de la ley y que se desarrollaron la idea mesiánica de manera más plena. Tenían un conocimiento, pero a medida que se fue dando todo esto, se llegó a través de los profetas que ya manifestaban hacia un Mesías. Y que con ella, este Mesías, la idea de sus sufrimientos cruentos y en su muerte, ellos vieron en él
una totalidad de verdad viviente, siendo el Dios hombre en quien la deidad y la humanidad se unían. Jesucristo era consciente, esencial de esta verdad. Por esta razón mantuvo una relación esencial a todos los hombres y pudo tanto ofrecer un sacrificio propiciatorio y vicario para ellos. Esta verdad espiritual la encontramos en la profecía de Isaías con respecto a los sufrimientos del siervo del Señor o de Jehová. Isaías 53, 4, 5. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre de Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El concepto del Nuevo Testamento del sacrificio. Vea cómo hemos venido con todas las fases y ahora llegamos al objeto, a la realidad de todo lo que se había presentado. El concepto del sacrificio expiatorio de Cristo, tal como se encuentra en el Nuevo Testamento, es sencillamente lo que fue profetizado en el Antiguo Testamento. Por esta razón, se dice que Cristo murió de acuerdo a las Escrituras. Cristo murió de acuerdo a las Escrituras. Nuestro Señor representa su muerte para rescate de todos los hombres. Puso su vida voluntariamente, pues ninguno tenía poder para quitársela. Pasajes de la Pasión encontramos toda esta relación que yo estoy mencionando acá. Así que debemos considerar la crucifixión no solo como un evento resultante de las circunstancias, sino como el gran final, el cual Jesucristo vino al mundo. Gloria sea su nombre por siempre. Aleluya. Su muerte fue sacrificial y propiciatoria. Esto nos lleva a la consideración del motivo que subraya la expiación y también la naturaleza vicaria, sustitutiva. El motivo o causa originadora de la expiación. Vean, naturaleza ahora, ¿qué fue lo que lo originó? ¿Qué fue lo que sucedió? Muchas veces en nuestra mente está, bueno, es que en el huerto desobedecieron, etcétera. No, esto lleva más trasfondo, va más allá de todo lo que nosotros podamos pensar en algún motivo por el cual se originó la expiación. El motivo de la expiación se encuentra en el amor de Dios. Esto se conoce como la causa motriz o generadora de la redención. Pero usted está hablando de la expiación y ahora habla de redención. Tranquilo, mis hermanos. Ya dije que esta palabra expiación es muy compleja. Y entonces, acá este es un factor también de la expiación, la redención. Y esta se encuentra en un versículo que lo sabemos de memoria, lo citamos y todo, y es Juan 3:16. Si ustedes lo pueden recitar hasta en coro en esta oportunidad, pero yo solo voy a tomar una parte por el asunto de la expiación. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El versículo siguiente, que es el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. Hay multitud de pasajes que demuestran esta misma verdad. La expiación, ya sea considerada en su motivo, en su propósito o en su alcance, debe de entenderse como la provisión y la expresión del amor justo y santo de Dios. La vida y la muerte de Cristo son la expresión del amor de Dios para con nosotros, no la causa originadora de ese amor. O sea, la misma escritura que dice que Dios es mire qué bonito.
que sabemos. Y ese es el origen, si usted me lo permite, de la expiación. Naturaleza vicaria de la expiación. El término vicario, en sentido general, significa uno en lugar de otro. Ya se está dando usted una idea de a lo que vamos a llegar. Qué bueno que otro se ponga en lugar de nosotros. Qué bueno que otro pague mi deuda. Qué bueno que otro me sustituya en cualquier aspecto de la vida y principalmente de muerte. ¿Quién me podía sustituir de la muerte? Si está establecido que todos debemos de morir y de ahí el juicio. ¿Quién me podía sustituir en la muerte? Y aquí está. No, mejor sigo con esto. La expiación vicaria, por tanto, significa que el sufrimiento y muerte de Cristo fueron expiatorios. Hay dos preposiciones en griego que traducen la palabra por o para. En las Escrituras, la primera es hiper y se encuentra en los siguientes versículos. Yo solo he entresacado algunos versículos, no los leo completamente, sino solo la parte esencial, pero voy a ir dando las citas. Nos conviene que un hombre muera por el pueblo, Juan 11:50. Cristo murió por los impíos, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, Romanos 5:6-8. Si uno murió por todos, luego todos somos muertos y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos, al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5:14, 15:21. Hay muchos más otros versículos. La segunda preposición es anti y se encuentra en Mateo 20:28 y Marcos 10:45. Marcos 10:45, ustedes también lo saben de memoria porque es muy interesante, donde dice que Cristo dio su vida en rescate por muchos. Algunas veces se ha objetado diciendo que estas proposiciones griegas no siempre significan sustitución, porque de eso estamos hablando. Esto es, que no siempre significan en lugar de, sino que algunas veces se usan como, en lo que dice la palabra, en favor o por causa de. Así tenemos la expresión, Cristo murió por nuestros pecados. Vea cómo toda la Escritura nos lleva a este punto, que es necesario que lo mantengamos vivo. ¿Y vivo cómo? Dejando nuestra vieja manera de vivir. Ahora entendemos muy bien lo que dijo el apóstol Pedro en nuestra lectura inicial, que fue heredada por nuestros padres, pero que ahora, oiga, a través de Jesucristo, a través de Él, tenemos vida. Gloria sea su nombre. Y ahora busquemos una terminología escritural. Las Escrituras consideran los sufrimientos de Cristo como una propiciación, una redención y una reconciliación, por cuanto se encuentra bajo la maldición de la ley. El pecador es culpable y es expuesto ¿a qué? A la ira de Dios. Pero en Cristo su culpabilidad es expiada y la ira de Dios recibe propiciación. Gloria sea su nombre, mis amados. ¿Por qué? Perdonado
y ya la ira de Dios no va a estar sobre mí. Pueden levantar sus manos y decir: gloria a Dios. Oiga, es que estas verdades se han quedado escondidas. ¿Por qué? Por nuestro emocionalismo y no en nuestra meditación, en nuestro desarrollo que mantenemos en nuestro devocional. Porque cuando pensamos que ¿quién me podía librar de mi pecado? ¿Quién me podía sustituir en mi muerte? ¿Quién me podía llevar a la comunión con mi buen Dios? Con razón, Pablo, hablando hacia los gentiles, dice: estaban separados, estaban huérfanos, estaban desamparados, pero hubo alguien, y ese alguien es nuestro Señor Jesucristo, que derribó la pared, derribó todo, para que ahora tengamos una comunión juntamente con Él. Gloria sea su nombre, bendito sea Él por siempre, mis amados. Esto es necesario que siempre esté en nuestra mente. Hay personas que han estado en la cárcel y un abogado lo saca así. ¿Cree usted que esta persona va a estar agradecida con el abogado? Sí, va a estar agradecido. Hay unos que no. A veces hasta los insultan después de que los sacó de la cárcel. Pero en Hebreos dice que hemos recibido un reino inconmovible y que por tal seamos agradecidos. Puntos sucesivos para lo que más que sigue de este texto. El pecador es esclavo de Satanás y del pecado, pero a través del precio redentor de la sangre de Cristo es librado de la esclavitud y hecho enteramente libre. El pecador está separado de Dios, pero se reconcilia por la muerte en la cruz. Estos pasajes satisfacen plenamente. La propiciación es un término derivado que quiere decir asiento de misericordia, tal como se utiliza en el Antiguo Testamento. Propiciar significa aplacar la ira de una persona ofendida. ¿Quién ofendió a Dios? Adán y Eva, a través de su rebelión. Y entonces él necesita o requiere de una satisfacción, y solo la propiciación la puede dar, pero el hombre no se la puede dar porque es pecador. Tendría que ser el Cordero de Dios, uno inocente, uno sin pecado. Gloria sea el nombre del Señor. O hacer expiación por las ofensas. Se usa en tres sentidos en el Nuevo Testamento. Cristo es al mismo tiempo el propiciador, es la virtud de esa propiciación, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por todo el mundo. Primera de Juan 2:2. Nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 4:10. 2. Él es el asiento de misericordia, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre. Romanos 3:25. 3. Cuando se usa el adjetivo de la palabra propiciación, se comprende bien cómo, en el caso de Hebreos 2:17, en que dice que el sumo sacerdote hace expiación por los pecados del pueblo. Lo voy a citar literal de Hebreos: hacer propiciación o expiación por los pecados del pueblo. Hebreos 2:17. Redención viene de la palabra que significa literalmente comprar de nuevo. Comprar de nuevo. El término lutro y apolutrosis, estos a veces se me equivocan, pero es necesario mencionarlos porque en la antigüedad eso decía: un lutro por fulano de tal, un lutro por tantos de acá. Aquí vamos a explicar. ¿Qué significa redimir? O lutro y apolutrosis significan redimir o redención respectivamente.
Fueron usados por los antiguos griegos, también por los escritores del Nuevo Testamento, para significar el acto de libertad a un cautivo mediante el pago de un lutrón o precio de redención. El término, por tanto, vino a usarse en un sentido mucho más amplio de una libertad de toda clase de mal. Nosotros leemos, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente, ¿qué? Libres. Pero mire, se pagó un precio para que yo pueda decir, soy libre, y cantamos también, ¿verdad? Que somos libres. Pero muchas veces, aún el Hijo, habiendo pagado el rescate, y lo voy a decir así en una manera elegante, pagando el lutrón, no somos libres. Una interrogante grandota ahí que usted debe de resolverla. Es verdadero significado espiritual los siguientes textos: siendo justificados gratuitamente por la gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Porque comprados sois por el precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado de un madero. La muerte de Cristo es el precio de redención. Él dio su vida en rescate por muchos y se dio en rescate por todos. Un tercer aspecto, la reconciliación, es un término derivado de los verbos catalazo o apocatalazo, los cuales se traducen en reconciliar. Las palabras denotan primordialmente un mero cambio de un estado a otro, pero tal como se usan en las Escrituras, de un cambio de estado de enemistad a uno de reconciliación, o sea, una amistad. El apóstol Pablo usó el término que encontramos en Romanos capítulo número 5, versículos 10 y 11, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos de por vida. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. A vosotros también, que antes erais en otro tiempo extraños y enemigos en malas obras, ahora empero os ha reconciliado en el cuerpo, en su carne, por medio de su muerte, para haceros santos, sin mancha e irreprensión delante de Él. Mis amados, con esto que hemos presentado, es una manera tan extraordinaria de poder entender la expiación. Más adelante habrá mucho más extensión en otros momentos para conocer los alcances y los beneficios de la expiación. Solo déjeme mencionar que la expiación tiene alcances universales, que tiene beneficios incondicionales y condicionales. Y ahora nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios por esa expiación, por ese momento tan sublime. Y ahora, déjeme decirlo de una manera así muy coloquial, ahora usted y yo tenemos motivos suficientes para levantar nuestras manos, sin que nos diga, mire, levante sus manos, mire que haga tal cosa. No, ahora hay una expresión, porque sabemos cómo fue, está el proceso, lo voy a denominar así, de la expiación. Lo digo en pocas palabras, soy salvo, pero vea todo lo que hay, una serie de espigas para que usted continúe recogiendo y haciendo. Entonces, si usted desea, levante sus manos y agradézcale al Señor en este momento sublime. Padre, te damos gracias.
porque solamente tú eres digno de recibir la honra y la gloria. Gracias por la decisión, gracias por lo que te movió para darnos la salvación, para enviar a tu Hijo en carne, esta maravillosa expresión tuya, para que pudiera comunicarnos el mensaje en nuestra naturaleza y que de esta manera pudiéramos ser redimidos. Gracias, Señor, porque es tan grande tu obra que muchas veces nosotros no tenemos palabras para expresarlos, pero permítenos, Señor, que seamos agradecidos y que ese agradecimiento se traduzca en la obediencia hacia ti, en la demostración, Señor, de la obra interna que tú has hecho por tu Santo Espíritu en nuestra vida y continúas haciéndola para que de esta manera tu nombre sea glorificado sobre todas las cosas. Gracias te damos porque solamente tú eres digno de ser alabado y glorificado sobre todas las cosas. Gracias, mi Señor, bendícenos en estas reuniones y que podamos siempre tener en mente el motivo por el cual tenemos ahora una relación contigo, una comunión. Gracias. En el nombre maravilloso y poderoso de Jesús, a quien sea honor y gloria desde ahora y para siempre. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis amigos.